En medio de la inmensidad del Océano Pacífico, se alza una isla que, como un imán, ha atraído las miradas de exploradores, historiadores y viajeros de todo el mundo durante siglos. La isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llamaban sus habitantes originarios, parece haber sido escondida por la propia naturaleza, situándola en el mismísimo confín del mundo habitado. Imaginen la tierra firme más cercana, la diminuta isla de Pitcairn, con una población de apenas unas decenas de personas, se encuentra a unos 2000 kilómetros al oeste. Y hasta el continente más próximo, la costa de Chile, Rapa Nui, está separada por casi 3500 kilómetros de océano ilimitado. En estas cifras, no solo se encierra una gran distancia, sino un auténtico misterio, un desafío lanzado por la propia naturaleza. ¿Cómo pudo ser que, en una porción de tierra tan aislada, surgiera una civilización única, que legó a la humanidad cientos de enigmáticas esculturas de piedra? La isla en sí no es grande. Su superficie es de aproximadamente 160 kilómetros cuadrados. Es incluso más pequeña que el territorio de muchas metrópolis modernas. Y sin embargo, en este pequeño territorio se desarrollaron acontecimientos que influyeron drásticamente no solo en el destino de sus habitantes, sino también en nuestra comprensión del desarrollo de las culturas antiguas. Prácticamente cada rincón de esta isla está impregnado de historia, lo que nos lleva a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de nuestro pasado. ¿Cuáles son los orígenes de las civilizaciones? ¿Qué determina su florecimiento? ¿Y qué misteriosas circunstancias conducen a su decadencia y desaparición? Antes de adentrarnos en los secretos de las monumentales estatuas, conocidas como moais, es importante comprender cómo esta isla, perdida en el océano y completamente desconocida para los europeos, recibió su nombre moderno. Esto ocurrió en el año 1722. En una mañana de domingo, el 5 de abril, los barcos del navegante holandés Jacob Roggeveen se acercaron a las costas de la isla. La tierra, que no figuraba en ninguno de los mapas conocidos de la época, se convirtió en un descubrimiento inesperado para la expedición. Los miembros de la tripulación quedaron asombrados al ver las enormes estatuas de piedra que se alzaban a lo largo de la costa y dirigían sus miradas hacia el interior de la isla. No menos sorprendente fue el hecho de que la isla fuera descubierta precisamente el día de la celebración de la Pascua cristiana. Decidido a conmemorar este significativo acontecimiento, el capitán Jacob Roggeveen, sin pensarlo mucho, le dio a esta tierra el nombre de Isla de Pascua. Él mismo no podía imaginar entonces que este nombre fortuito y bastante superficial quedaría fijado para siempre en los atlas geográficos del mundo, a pesar de que los habitantes originarios y sus ancestros llamaban a su tierra natal de otra manera, Rapa Nui, que significa Isla Grande. Así, la casualidad entró en la historia y se convirtió en parte integrante de ella. Pero bajo este nombre, aparentemente casual, se esconde una historia mucho más profunda, antigua y llena de enigmas, que apenas estamos empezando a estudiar. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Te esperan muchos videos interesantes. Ahora, continuemos. Nos espera una historia sobre personas que conquistaron las inmensidades oceánicas, sobre una civilización que al parecer surgió en contra de las leyes de la naturaleza, y sobre los misteriosos gigantes de piedra que aún hoy, siglos después, guardan sus silenciosos secretos. Ha llegado el momento de emprender un viaje al fin del mundo y del tiempo, para desvelar la historia de la isla que se convirtió en leyenda. Cuando los primeros europeos desembarcaron en la isla de Pascua, no solo les impresionó la grandiosidad de las esculturas de piedra, sino también el hecho mismo de que existiera vida humana allí.
Y es que la isla está situada tan lejos de cualquier continente, e incluso de las islas más cercanas, que imaginar cómo la gente pudo superar estas enormes extensiones de agua en simples canoas de madera parecía prácticamente imposible. En la época en que los navegantes europeos apenas comenzaban a hacer planes sobre viajes marítimos lejanos, los polinesios ya cruzaban con seguridad miles de kilómetros de océano, sin brújulas, ni mapas de navegación, ni instrucciones escritas de ningún tipo. Sus únicos ayudantes eran las estrellas, los vientos, las corrientes oceánicas y una profunda comprensión de las leyes naturales, transmitida de generación en generación. La pregunta que durante siglos ha ocupado las mentes de los científicos es: ¿de dónde llegaron estos pioneros del Océano Pacífico? Gracias a numerosas investigaciones y a la comparación de datos arqueológicos, antropológicos y genéticos, finalmente podemos dar una respuesta a esta pregunta. Hoy en día, la mayoría de los expertos coinciden en que los primeros pobladores de la isla de Pascua llegaron en un período comprendido aproximadamente entre el año 700 y el 1200 de nuestra era. Se supone que el punto de partida de su viaje fueron las Islas Marquesas, situadas a unos 3.500 kilómetros al noroeste de Rapa Nui. Precisamente desde allí, movidos ya sea por la necesidad, ya sea por la sed de descubrimientos, emprendieron un largo viaje en busca de nuevas tierras. Pero, ¿qué fue lo que obligó a los polinesios a emprender una expedición tan arriesgada? Los investigadores tienen varias hipótesis al respecto. Según una de ellas, la causa del traslado fue la superpoblación y el agotamiento de los recursos en sus islas de origen. Otra versión sugiere que la causa podrían haber sido los conflictos entre tribus, que obligaron a uno de los grupos a abandonar sus tierras en busca de un refugio seguro. Cualquiera que sea la verdadera razón, una cosa sigue siendo innegable: la valentía y la habilidad marinera de estos antiguos navegantes causan admiración hasta el día de hoy. ¿Qué ocurrió después de la llegada de los primeros pobladores a la isla? ¿Pudieron crear una sociedad sostenible y qué dificultades tuvieron que superar? Existe una tercera hipótesis, quizás la más romántica de todas, que sugiere que la migración a la isla de Pascua fue un acto deliberado de exploración, al estilo de los grandes exploradores de la antigüedad. La fuerza motriz de estas personas era el deseo de expandir las fronteras del mundo conocido, encontrar nuevas tierras en las que asentarse, construir una nueva vida y crear una cultura única. Los estudios antropológicos modernos, y en particular los genéticos, revelan una página inesperada y sorprendente en la historia de Rapa Nui, descubriendo una misteriosa conexión entre los habitantes de la isla y los pueblos de Sudamérica. A mediados del siglo XX, el destacado investigador noruego Thor Heyerdahl propuso una hipótesis que provocó acalorados debates en los círculos científicos. Afirmó que los primeros pobladores de la isla de Pascua podrían haber llegado allí no desde la Polinesia, como se creía anteriormente, sino desde el territorio de Sudamérica. Para confirmar su teoría, emprendió la famosa expedición en la balsa Kon-Tiki, construida con troncos de balsa a imagen y semejanza de los antiguos indígenas sudamericanos. A pesar de haber cruzado con éxito el Océano Pacífico desde las costas de Perú hasta la Polinesia, la mayoría de los antropólogos y arqueólogos inicialmente recibieron la hipótesis de Heyerdahl con escepticismo. Sin embargo, posteriores investigaciones y descubrimientos demostraron que los vínculos de la isla de Pascua con Sudamérica son mucho más profundos y complejos de lo que se suponía anteriormente. La evidencia más convincente que confirma la conexión con Sudamérica son los hallazgos y los estudios genéticos realizados ya en el siglo XXI. En el código genético de los habitantes de Rapa Nui
Para sorpresa de los científicos, se encontraron rastros de origen sudamericano. Además, los datos indican que el contacto entre los habitantes de la isla y Sudamérica se produjo mucho antes de la llegada de los europeos al Océano Pacífico, posiblemente en el período comprendido entre los siglos XIII y XV. Esto demuestra que los antiguos polinesios no solo dominaron las extensiones del océano, sino que también realizaron largos viajes en ambas direcciones, manteniendo vínculos activos con los pueblos de otro continente. Los hallazgos arqueológicos en la isla también confirman la existencia de vínculos con Sudamérica. En particular, en Rapa Nui se descubrió una variedad de batata que procede de Sudamérica y que antes no se había encontrado en el territorio de la Polinesia. Pero aún más intrigante es el hecho de que en la costa de Perú y Chile, los arqueólogos han encontrado repetidamente huesos antiguos de gallinas, genéticamente relacionados con las especies de aves polinesias. Las gallinas eran aves domésticas en la Polinesia, y su descubrimiento en el continente americano plantea a los investigadores una seria pregunta: ¿quién cruzó primero el enorme Océano Pacífico y cuántas veces se realizó este trayecto en ambas direcciones? Sin embargo, quizás la evidencia más sorprendente y enigmática siga siendo el arte de los antiguos habitantes de Rapa Nui. Algunos científicos señalan similitudes en las imágenes y los motivos del arte de los isleños con el arte de las civilizaciones precolombinas de Sudamérica. Especial atención merece la imagen de un hombre sentado en una postura característica de las antiguas culturas andinas. Esculturas similares fueron encontradas tanto en la isla de Pascua como en el continente, lo que hace reflexionar sobre un posible intercambio cultural, sobre un intercambio de ideas, mitos e incluso prácticas religiosas entre pueblos que durante mucho tiempo se consideraron completamente aislados entre sí. A día de hoy, la cuestión de la interacción entre la isla de Pascua y Sudamérica sigue abierta y suscita animadas discusiones. La mayoría de los investigadores modernos coinciden en que la civilización Rapa Nui se formó sobre una base polinesia. Sin embargo, los contactos regulares con Sudamérica podrían haber tenido un impacto significativo en su desarrollo cultural. Es muy posible que los viajes a través del océano fueran raros, arriesgados y esporádicos, pero aún así dejaron su huella en los genes y la cultura de los isleños. Sin embargo, los propios habitantes de la isla de Pascua tenían su propia versión, no menos fascinante, de cómo llegaron a esta tierra. Según la leyenda local, la historia de Rapa Nui comienza en la lejana y mítica tierra de Hiva, situada en algún lugar del oeste, en el corazón de la Polinesia. Hiva era una tierra próspera y fértil, donde la gente vivía en la abundancia y el bienestar. Pero con el tiempo llegaron tiempos de discordia, luchas internas y guerras destructivas. El jefe Hotumatua, gobernante de una de las tribus, recibió de un sabio un sueño profético, en el que se le advertía de la inminente catástrofe. En el sueño, el sabio le mostró una isla lejana en medio del océano ilimitado, que debía convertirse en la salvación de su pueblo. Hotumatua creyó en la profecía. Reunió a sus personas más leales y ordenó construir enormes canoas marinas capaces de soportar un largo viaje por el océano. Con él, decidió llevar a toda su familia, plantas, animales y todo lo necesario para una nueva vida. En el viaje, partieron varias canoas, entre ellas la embarcación del propio jefe, llena de objetos sagrados y reliquias. El camino fue increíblemente difícil y largo. La leyenda cuenta que los viajeros se orientaban por las estrellas y los pájaros que volaban alto en el cielo, escuchaban la voz del océano y trataban de no perder la dirección correcta.
Incluso se hablaba de la existencia de un pájaro legendario enviado por los dioses que indicaba el camino hacia la nueva tierra. ¿Lograron Hotu-Matu'a y su pueblo alcanzar la isla prometida? ¿Y qué les esperaba en la nueva tierra? Durante esta ardua travesía, se enfrentaron a tormentas furiosas, a una calma chicha extenuante y a momentos de profunda desesperación, cuando parecía que la profecía no era más que una ilusión. Pero, finalmente, después de incontables días y noches, en el horizonte apareció la tan esperada tierra, descrita en el sueño profético. La tradición también nos ha transmitido el nombre de la bahía en la que entraron las canoas de los colonos. Anaquena es un lugar que se conserva en la isla de Pascua hasta nuestros días. Fue aquí, en la playa de arena blanca, rodeada de cocoteros, donde Hotu-Matu'a pisó tierra por primera vez. Salió a tierra el primero, convirtiéndose en el fundador del asentamiento y, según la leyenda, en el primer rey de la isla. La leyenda continúa su narración, contando cómo Hotu-Matu'a y sus compañeros dividieron la isla en diferentes territorios, fundando tribus que se convirtieron en los antepasados de todas las generaciones posteriores de Rapa Nui. Cada linaje, cada familia de la isla, podía rastrear posteriormente su ascendencia directamente hasta el propio Hotu-Matu'a. De este modo, este mito no solo contaba la hazaña heroica de un hombre, sino que también unía a todos los habitantes de la isla, creando en ellos una sensación de raíces comunes y un destino compartido. Sin embargo, surge una pregunta natural. ¿Es la leyenda de Hotu-Matu'a un hecho histórico o es simplemente una imagen poética creada para explicar el origen del pueblo? Los historiadores y antropólogos modernos creen que en este tipo de leyendas siempre hay una parte de hechos reales, que con el tiempo se han transformado y han adquirido un carácter místico en el proceso de transmisión oral de generación en generación. Es muy probable que Hotu-Matu'a fuera una personalidad histórica real, tal vez un líder autoritario que encabezó la gran migración de su pueblo. La leyenda de la migración pudo afianzarse en la memoria colectiva de los isleños precisamente porque reflejaba hechos históricos reales. Hoy en día, gracias a las investigaciones arqueológicas, se sabe que la playa de Anaquena fue realmente uno de los primeros lugares de asentamiento de la isla. Aquí se han encontrado restos de los asentamientos más antiguos, lo que curiosamente coincide con el mito, confirmando su posible base histórica. Por supuesto, no se puede afirmar con absoluta certeza si Hotu-Matu'a existió exactamente como lo describe la leyenda. Pero una cosa está muy clara. Para el pueblo Rapa Nui, no era solo un personaje del pasado, era un símbolo del inicio de su singular civilización. Durante varias generaciones, esta remota isla se transformó en un verdadero paraíso, donde floreció una civilización única, que supo adaptarse a las condiciones locales y crear un modo de vida totalmente original. Todo esto ocurrió antes de la aparición de los famosos gigantes de piedra, los Moai. Los primeros habitantes de Rapa Nui se establecieron en las fértiles zonas de la costa, especialmente en la bahía de Anaquena, rodeada de densas palmeras y con fácil acceso al océano. Aquí es donde los arqueólogos han encontrado antiguos asentamientos que demuestran que la vida de los isleños estaba intrínsecamente ligada al mar y a los recursos naturales de la isla. Los Rapa Nui dominaron a la perfección la pesca y la caza de aves marinas, utilizando canoas largas y resistentes, hábilmente excavadas en la madera de las palmeras gigantes. Gracias a su maestría en la navegación y a su profundo conocimiento del océano,
los pescadores podían adentrarse en el mar, capturando peces y otros productos marinos que constituían una parte esencial de su dieta diaria. Pero no menos importante era la agricultura. En pequeñas parcelas de tierra cuidadosamente cultivadas, los habitantes de la isla cultivaban batata, plátanos y caña de azúcar, traídos a la isla por sus antepasados. Las labores agrícolas se acompañaban de rituales y ceremonias destinadas a obtener el apoyo de los espíritus de la fertilidad y de los antepasados fallecidos. Un lugar especial en la cultura de los isleños lo ocupaba la veneración de los antepasados y de los espíritus de la naturaleza, que era la base de su vida social y religiosa. Incluso antes de la creación de las monumentales estatuas, en la isla apareció la tradición de erigir plataformas de piedra especiales, conocidas como ahu. Estas plataformas no eran solo estructuras ceremoniales, sino también importantes centros de la vida social, lugares de culto y de comunicación con los espíritus de los antepasados. Alrededor de los ahu se reunían las familias y las tribus para celebrar fiestas, ritos y celebraciones dedicadas a acontecimientos importantes en la vida de la comunidad. Los primeros ahu eran simples plataformas de piedras y corales, pero gradualmente se fueron transformando en construcciones arquitectónicas más complejas. Las ceremonias de los habitantes de Rapa Nui estaban estrechamente ligadas a los ciclos naturales. Por ejemplo, existían rituales programados para el inicio de la temporada de lluvias, el inicio de las labores agrícolas, la recolección de la cosecha, la captura de determinadas especies de peces o la migración de las aves marinas. Estas ceremonias eran vibrantes, expresivas y se acompañaban de canciones, bailes y representaciones teatrales. Un papel importante en los ritos lo desempeñaban los sacerdotes y los ancianos, que poseían conocimientos y autoridad especiales, ayudando a la tribu a mantener la armonía entre las personas y los espíritus de la naturaleza. La maestría de los artesanos Rapa Nui merece una atención especial. Antes de la aparición de los Moai, los habitantes de la isla eran hábiles talladores de madera y huesos de animales marinos, así como hábiles maestros en la elaboración de adornos con conchas, corales y piedras de colores. Estas obras de arte reflejaban su cosmovisión, sus mitos y leyendas, y también cumplían importantes funciones sociales y religiosas. ¿Qué impulsó a los habitantes de la isla de Pascua a pasar de la creación de pequeños objetos rituales a la creación de enormes estatuas de piedra que hicieron famosa a esta isla en todo el mundo? ¿Y qué secretos esconden estos enigmáticos gigantes de piedra? Estos objetos se distinguían no solo por su elegancia, sino también por su profundo significado simbólico. Los adornos rituales de plumas de aves, los collares de dientes de tiburón y los enormes pendientes de obsidiana volcánica resaltaban el estatus y la pertenencia de una persona a un determinado linaje o tribu. Sin embargo, un elemento verdaderamente sorprendente de esta cultura fue la creación de un sistema de escritura único, conocido como Rongo Rongo. Este sistema no es solo enigmático, sino que es único en toda Oceanía, representando la única escritura inventada por un pueblo polinesio mucho antes de la llegada de los europeos. Los escritos Rongo Rongo sorprenden por su forma inusual y su complejidad de ejecución. Los símbolos recuerdan a imágenes en miniatura de personas, aves, animales, peces, así como diversos fenómenos naturales y signos abstractos. Parece como si las tablillas de madera estuvieran llenas de jeroglíficos misteriosos, cuyo significado se ha perdido para siempre en las profundidades de los siglos. El nombre Rongo Rongo, en lengua Rapa Nui, significa literalmente leer en voz alta
o lectura con canto, lo que sugiere que estos textos alguna vez estuvieron destinados a ser pronunciados ritualmente o interpretados en forma de antiguos cantos. Los textos rongo rongo se grababan en tablillas de madera utilizando dientes de tiburón o trozos afilados de obsidiana volcánica, y luego se guardaban cuidadosamente en las casas de los sacerdotes y los jefes. Lo más sorprendente de estas tablillas es la forma en que se leen. Las inscripciones se realizaban según un principio especial, conocido como bustrofedón. Es decir, las líneas se escribían alternativamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y al cambiar de dirección los signos se volteaban boca abajo. Esta inusual característica complica aún más el proceso de descifrado y plantea a los científicos preguntas adicionales. Hasta nuestros días se han conservado poco más de 20 tablillas de madera con textos rongo rongo, repartidas por museos de todo el mundo, desde Europa hasta América y Chile. Sin embargo, ninguna de estas tablillas ha sido descifrada por completo. A pesar de los numerosos intentos realizados durante los últimos 150 años por los mejores lingüistas, historiadores y criptógrafos del mundo, nadie ha logrado desvelar su secreto. Los escritos parecen permanecer en silencio, desafiando a la ciencia moderna y conservando el misterio de la isla de Pascua. Entre todas las tablillas, una posee una historia especial, envuelta en un halo de misterio y circunstancias dramáticas. Esta tablilla, conocida como Mamari, fue descubierta por misioneros a mediados del siglo XIX. Su propietario original era un anciano Rapa Nui, uno de los últimos portadores de la antigua lengua. Poco después de que los misioneros obtuvieran esta tablilla, se produjo un gran incendio en la casa donde se guardaba la mayor parte de los textos rongo rongo. Casi todos los demás registros antiguos de la isla fueron destruidos por el fuego, y la historia y el conocimiento únicos del antiguo pueblo se perdieron para siempre. Pero la tablilla Mamari escapó milagrosamente del fuego. Los misioneros la llevaron primero a Tahití, luego llegó a Europa y terminó en las colecciones de varios museos, recorriendo un increíble camino desde la lejana Rapa Nui hasta el Viejo Mundo. Desde entonces, los científicos han intentado repetidamente desentrañar su significado, con la esperanza de que esta tablilla contenga la clave para comprender todos los demás textos rongo rongo. El interés por la enigmática escritura de la isla de Pascua es hoy particularmente alto, ya que el descifrado del rongo rongo podría revelar al mundo páginas desconocidas de la historia de los Rapa Nui, arrojar luz sobre las razones de la creación de las estatuas de piedra y explicar mucho sobre la vida de los antiguos isleños. Pero, a pesar de las tecnologías modernas, el análisis informático y el estudio minucioso, los textos siguen guardando sus secretos, obligando a los científicos a volver a ellos una y otra vez. Con el tiempo, la cultura de la isla de Pascua comenzó a transformarse, y aproximadamente entre los siglos XI y XVI de nuestra era, aquí surgió algo que cambió para siempre su historia y se convirtió en uno de los misterios más intrigantes del mundo antiguo. Se trata de las famosas estatuas de piedra. Pero antes de que nos adentremos en el estudio del significado y el propósito de estos gigantes, es necesario observar atentamente el lugar donde nacieron estos gigantes de piedra, la misteriosa cantera volcánica de Rano Raraku. Precisamente aquí, entre antiguas colinas y laderas volcánicas, se encuentra un verdadero taller de piedra, sin análogos en el mundo. La cantera de Rano Raraku es un volcán extinto que durante varios siglos sirvió como una especie de taller y cuna para los Moai. Aquí, los maestros Rapa Nui crearon a sus gigantes de piedra,
tallándolos cuidadosamente directamente del suave toba volcánico. Precisamente aquí, en las laderas del volcán, todavía hoy se pueden ver cientos de estatuas, congeladas en diferentes etapas de procesamiento. Algunas apenas se distinguen en el contorno burdo, otras están completamente terminadas y separadas de la roca, como si esperaran el momento en que serán trasladadas a la costa. En total, aquí se encuentran más de 400 estatuas, y cada escultura parece un testigo silencioso de aquellos tiempos en que la antigua civilización aún florecía en la isla. ¿Cómo lograban los antiguos maestros crear sus impresionantes obras? El trabajo en una estatua comenzaba directamente en la roca. Utilizando herramientas primitivas como pequeños martillos de piedra basáltica y cinceles de obsidiana, los antiguos artesanos liberaban gradualmente la figura del moai de la roca volcánica. El trabajo se realizaba de arriba abajo. La primera etapa era la creación de la cabeza y el rostro expresivo. Luego aparecía gradualmente el torso y los brazos, cruzados sobre el vientre en una característica pose ritual. Este proceso podía llevar años, y para completar las estatuas más grandes se requerían los esfuerzos de familias enteras e incluso generaciones de maestros. Cada moai es único. Las estatuas difieren entre sí en rasgos faciales, tamaños y detalles. Sin embargo, entre las estatuas creadas en Rano Raraku, hay figuras especiales que aún guardan enigmas. En lo profundo de la cantera se encuentran varias estatuas enormes e inacabadas, entre las que destaca el moai más grande, un gigante de aproximadamente 21 metros de altura y unas 200 toneladas de peso. Nunca fue completamente separado de la roca y todavía yace como un gigante olvidado en la ladera del volcán. Precisamente en torno a estas estatuas surgen las principales preguntas. ¿Por qué los antiguos maestros, tras realizar un trabajo tan complejo y prolongado, lo interrumpieron repentinamente y dejaron inacabadas creaciones tan impresionantes? Los científicos proponen varias versiones que explican esta rareza. Algunos creen que la repentina interrupción de las obras en Rano Raraku se debió a grandes conflictos sociales o a una guerra que estalló entre los habitantes de la isla. Otros creen que la causa fueron catástrofes ecológicas, como la repentina desaparición de los bosques, que provocó la escasez de recursos y la imposibilidad de continuar con un trabajo tan laborioso. Un tercer grupo de investigadores habla de una crisis espiritual, cuando el pueblo Rapa Nui pudo haberse desilusionado de los antiguos dioses y cultos y dejar de crear estatuas, creyendo que ya no podían ayudarles a luchar contra la dura realidad. Además de las hipótesis científicas y los descubrimientos arqueológicos, los habitantes de la isla de Pascua han transmitido de generación en generación asombrosas leyendas en las que los moai no eran simplemente estatuas de piedra, sino seres dotados de un poder especial y que vivían su propia vida secreta. Entre las muchas tradiciones, hay una historia asombrosa que cuenta la leyenda de un moai que un día cobró vida y se convirtió en el protector de toda la isla de Rapa Nui. Según esta antigua leyenda, mucho antes de que los europeos vieran por primera vez la isla de Pascua, en Rapa Nui vivía un talentoso y sabio maestro escultor. Era famoso por su arte de crear moai, y cada una de sus estatuas se consideraba especialmente hermosa y expresiva. Se decía que el maestro ponía en sus gigantes de piedra no solo trabajo físico, sino también una parte de su propia alma. Un día, en la isla estalló un cruel conflicto entre dos tribus enfrentadas que amenazaba con destruir la vida pacífica y conducir a la completa ruina. La guerra se intensificaba cada vez más y nadie podía detener el derramamiento de sangre. Entonces, los habitantes de la isla, desesperados, acudieron al anciano maestro y le pidieron que se dirigiera a los espíritus de los antepasados para que les ayudaran a detener la terrible enemistad.
Viendo el sufrimiento de su pueblo, el sabio maestro decidió recurrir a las antiguas fuerzas. Se dirigió a su mayor creación, un enorme moai que se alzaba sobre una plataforma en la costa, y rezó largamente, pidiendo a los espíritus de los antepasados que protegieran la isla del desastre. Los ancianos de las tribus no hacían más que negar con la cabeza y no creían en la posibilidad de éxito. Pero al amanecer del día siguiente ocurrió algo increíble. Los habitantes vieron cómo la enorme estatua de piedra parecía cobrar vida. Sus ojos se llenaron de brillo, sus hombros de piedra temblaron y el gigante descendió lentamente de su plataforma y se dirigió hacia las tropas. Los guerreros, asombrados al ver al moai revivido, sobrecogidos por el horror y la reverencia, depusieron las armas y detuvieron la batalla. El gigante de piedra atravesó los campos de batalla y se detuvo en la frontera entre las dos tribus, como advirtiéndoles que cualquier intento de continuar el conflicto sería el principio del fin de todo el pueblo Rapa Nui. Se decía que su mirada poseía tal fuerza y sabiduría que nadie podía mirarle a los ojos sin miedo o un profundo sentimiento de remordimiento. Después de este acontecimiento, la paz volvió a la isla. Los agradecidos habitantes volvieron a colocar la estatua en su lugar, y ésta volvió a quedarse quieta, transformándose de nuevo en piedra y volviendo a su estado silencioso. Pero desde entonces, este moai ha sido venerado por los Rapa Nui como protector y guardián de la isla, capaz de revivir en los momentos más difíciles y defender a su pueblo. Uno de los temas más enigmáticos y fascinantes relacionados con los moai es la cuestión de cómo los antiguos habitantes de la isla de Pascua trasladaron e instalaron a estos gigantes de piedra por toda la isla. Al fin y al cabo, algunos moai instalados alcanzaban tamaños increíbles, de hasta 10 e incluso 15 metros de altura, y pesaban varias decenas de toneladas. ¿Cómo pudieron los isleños, sin mecanismos potentes, transportar con éxito estatuas tan enormes desde la cantera de Rano Raraku a decenas de kilómetros de distancia y luego instalarlas en plataformas de piedra a lo largo de la costa? Desde el descubrimiento de la isla de Pascua, los científicos han propuesto repetidamente varias hipótesis que explican este enigma. ¿Qué teorías son las más probables y qué nuevos descubrimientos se han hecho en los últimos años que arrojan luz sobre este antiguo misterio? La versión más común y aceptada durante mucho tiempo era la suposición de que los moai se transportaban en trineos de madera que se movían sobre troncos de palmeras. Según esta hipótesis, los habitantes talaban los árboles, colocaban los troncos transversalmente a la carretera y luego movían con cuidado las estatuas, que estaban en posición horizontal. Este método parecía el más realista, pero los arqueólogos pronto se encontraron con una importante contradicción. No se encontraron suficientes carreteras ni reservas de madera en la isla para transportar cientos de enormes figuras de piedra de esta manera. Además, este método requería una enorme cantidad de personas y recursos que siempre han sido limitados en la isla. Gradualmente se fue extendiendo otra teoría que al principio parecía completamente increíble e incluso fantástica. Se basaba en una antigua leyenda local que decía que los moai caminaban solos hacia su destino bajo la influencia de conjuros mágicos y oraciones de los sacerdotes. Por supuesto, es difícil tomar esto literalmente, pero algunos investigadores sugirieron que detrás de esta leyenda se escondía una tecnología de movimiento muy real en la que las estatuas literalmente caminaban sobre la tierra. A principios del siglo XXI, investigadores de Estados Unidos y Chile realizaron una serie de experimentos únicos para probar esta inusual teoría. Crearon una réplica exacta de un moai, que coincidía con las dimensiones y proporciones de los originales, y con la ayuda de cuerdas y un pequeño grupo de personas intentaron imitar su movimiento.
La estatua se ató con cuerdas a la cabeza y los hombros y se balanceó con cuidado de un lado a otro, como obligándola a dar un paso de un lado a otro. El resultado fue sorprendente. La estatua realmente caminó, como si caminara lentamente sobre la tierra, a pesar de que su peso era de varias toneladas. Este experimento demostró que los antiguos habitantes de Rapa Nui podrían haber utilizado este método, que requería mucho menos madera y recursos humanos de lo que se pensaba anteriormente. Además, explica la extraña forma de la base de muchas estatuas, que tienen un fondo redondeado, lo que es ideal para este tipo de movimiento. El uso de una técnica de movimiento caminante similar para los Moai también explica la leyenda local de que las estatuas caminaban solas hacia el mar. Hoy en día, entre los científicos continúan los intensos debates sobre qué método utilizaban exactamente los antiguos isleños, y todavía no hay un consenso definitivo. Lo más probable es que los habitantes de la isla de Pascua pudieran haber utilizado varios métodos para mover las estatuas, tanto rodando sobre troncos como moviéndose verticalmente, e incluso técnicas combinadas, dependiendo del tamaño de la estatua y de la distancia a la que era necesario transportarla. Cuando pensamos en las estatuas de la isla de Pascua, inmediatamente nos vienen a la mente las gigantescas cabezas de piedra que se elevan sobre la tierra. Es en esta forma en la que los Moai se representan más a menudo en fotografías, libros y películas. Sin embargo, durante mucho tiempo, pocos sospecharon que estas estatuas tienen cuerpos completos, ocultos bajo una capa de tierra y tiempo. El descubrimiento que cambió la idea de los Moai se produjo hace relativamente poco. Durante muchos años, los viajeros, investigadores y arqueólogos creyeron que solo eran cabezas colocadas en la superficie de la isla. Sin embargo, durante las excavaciones más detalladas, quedó claro que muchas estatuas se adentran en la tierra varios metros y que en sus espaldas se conservan misteriosas imágenes y símbolos. Aunque los habitantes locales siempre supieron de la existencia de las partes subterráneas de los Moai, el público en general no se enteró hasta el siglo XX. Las primeras pruebas documentadas aparecieron en 1914, cuando la investigadora británica Catherine Routledge registró que algunas estatuas tenían torsos ocultos. Pero sus obras siguieron siendo poco conocidas. La verdadera sensación se produjo a principios del siglo XXI, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por Johann van Tilburg comenzó una excavación a gran escala. Los científicos eligieron para la investigación varias estatuas parcialmente enterradas en la cantera de Rano Raraku, de donde proceden la mayoría de los Moai. Cuando comenzaron a profundizar en el suelo, descubrieron que las estatuas continuaban hacia abajo varios metros, formando torsos completos con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Se plantea la pregunta: ¿por qué las enormes estatuas acabaron enterradas en el suelo? Los científicos proponen varias explicaciones. Una de las razones es la erosión natural. La isla de Pascua está expuesta a fuertes vientos y lluvias que durante cientos de años han ido lavando la capa superior del suelo, cubriendo gradualmente la parte inferior de las estatuas. Este proceso fue especialmente notable en la cantera de Rano Raraku, donde las condiciones naturales favorecieron la rápida acumulación de suelo. Otra hipótesis está relacionada con las prácticas rituales. Es posible que parte de las estatuas fueran enterradas intencionadamente por los antiguos isleños. Esto podría estar relacionado con un cambio en las creencias religiosas o con intentos de proteger a los Moai de la destrucción. Por último, algunas estatuas podrían simplemente haber permanecido en el suelo durante el proceso de creación. Muchas estatuas inacabadas permanecieron en la cantera, lo que explica por qué están tan sumergidas en la tierra.
¿Qué secretos encerraban esas enigmáticas figuras grabadas en las espaldas de los Moai y qué papel desempeñaban en la cultura de los antiguos isleños? ¿Y qué propició el declive de la civilización que creó a estos gigantes de piedra? Pero el descubrimiento más sorprendente fue el hallazgo de intrincados diseños y símbolos grabados en las espaldas de algunos Moai. Estos petroglifos contienen signos misteriosos que, posiblemente, arrojen luz sobre los rituales y las creencias de los antiguos habitantes de la isla. Uno de los motivos más recurrentes son las representaciones de símbolos circulares que, según algunos investigadores, podrían estar relacionados con el culto a los antepasados. También se encuentran imágenes de palmas de manos y largas líneas curvas que evocan canoas. Estas últimas se interpretan como un posible reflejo de la importancia de la navegación para los Rapa Nui, o como un recordatorio simbólico del viaje de sus ancestros a través del Océano Pacífico. De especial interés resulta la hipótesis de que parte de los símbolos descubiertos podrían pertenecer al sistema de escritura rongorongo. Si bien algunos arqueólogos se muestran escépticos ante esta idea, ya que el rongorongo se utilizaba en tablillas de madera y poseía una estructura lineal, varios investigadores, como Stephen Fisher, sugieren que elementos de esta escritura pudieron haber existido en forma de símbolos sagrados mucho antes de su aparición en forma escrita. Desde la llegada de los primeros exploradores a la isla de Pascua, no ha cesado el debate sobre el significado que tenían los Moai para los antiguos habitantes de la isla. Estos colosos de piedra no eran meras obras de arte ni objetos de culto aleatorios. Su creación requirió un esfuerzo extraordinario y su ubicación en la isla obedecía a un sistema bien definido. La mayoría de los investigadores coinciden en que los Moai estaban vinculados al culto a los antepasados y eran símbolos de la fuerza espiritual conocida en la cultura polinesia como maná. En la cosmovisión de los antiguos Rapa Nui, tras la muerte, los jefes y los miembros destacados de la sociedad no desaparecían sin más, sino que se convertían en protectores de sus descendientes. Sus espíritus conservaban su influencia sobre los vivos, concediéndoles buena suerte, protección y fertilidad. Pero también podían retirar su bendición si los descendientes quebrantaban las tradiciones o profanaban los lugares sagrados. Los Moai, con toda probabilidad, desempeñaban el papel de intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros. Al erigir las esculturas de piedra, los Rapa Nui no solo perpetuaban la memoria de figuras importantes del pasado, sino que también intentaban mantener su poder cerca de ellos. Cada estatua probablemente representaba a un antepasado o jefe concreto que, en vida, había poseído un fuerte maná. Situados sobre plataformas de piedra especiales, los ajú se convertían en objetos de rituales y ceremonias. Cuanto más alta y maciza era la estatua, más poderoso se consideraba al clan que la había erigido. Esto pudo dar lugar a una especie de competencia entre clanes, que se esforzaban por levantar Moai cada vez más majestuosos. Con el tiempo, sus dimensiones aumentaron y el proceso de construcción y transporte se hizo cada vez más complejo, lo que demuestra la gran importancia que tenían las estatuas en la sociedad. Uno de los rasgos más llamativos de los Moai es su orientación. Prácticamente todas las estatuas conocidas miran hacia el interior de la isla y no hacia el océano. Si su propósito fuera protegerla de amenazas externas, lo lógico sería que estuvieran orientadas hacia el mar, como si vigilaran la isla ante posibles enemigos. Sin embargo, sus miradas se dirigen hacia los antiguos asentamientos y las zonas agrícolas. Esto sugiere que su función no era repeler peligros externos, sino proteger y bendecir la propia isla y a sus habitantes. Los Moai parecían observar a sus descendientes, controlando y protegiendo sus vidas.
En toda la isla existe una única excepción, la plataforma Ahu Akivi, donde se alzan 7 estatuas que miran hacia el océano. Este hecho ha dado lugar a numerosas hipótesis. Según una leyenda local, representan a 7 exploradores que el legendario jefe Hotu Matu'a envió a la isla antes de su colonización. No obstante, investigaciones recientes sugieren que su orientación podría estar relacionada con la astronomía. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol se pone justo delante de estos moai, lo que podría indicar su conexión con ciclos calendáricos y religiosos. También existen indicios de que los moai desempeñaban un papel en el sistema de poder. Cuantas más estatuas controlaba un clan, mayor era su estatus. Su construcción podría ser una forma de demostrar la fuerza y la riqueza del linaje, y mantenerlas en buen estado era una obligación importante de los descendientes. Si un clan se debilitaba, sus enemigos podían derribar sus moai, privando simbólicamente al linaje de la protección de sus ancestros. Precisamente con esto podría estar relacionado el período de derrocamiento masivo de estatuas que tuvo lugar en la historia tardía de la isla. Además de su significado religioso y social, los moai podrían haber participado también en ritos de culto relacionados con la agricultura. Algunos arqueólogos señalan que las plataformas más grandes con estatuas están ubicadas cerca de antiguos campos de cultivo. Esto podría significar que las estatuas participaban en rituales relacionados con la fertilidad, invocando a los espíritus de los antepasados para que bendijeran la tierra y aseguraran una buena cosecha. Entre los cientos de moai que permanecen en la isla de Pascua, hay uno cuyo destino fue muy diferente. ¿Qué hace único el destino de este moai? ¿Y qué acontecimientos condujeron al declive de la civilización que creó a estos gigantes de piedra? Abandonó su tierra natal y acabó en la lejana Europa, convirtiéndose no solo en una pieza de museo, sino también en un símbolo de pérdida, olvido y alienación cultural. Se trata de Hoa Hakananaya, uno de los colosos de piedra más enigmáticos y significativos de Rapa Nui. Y Hoa Hakananaya, que podría traducirse como amigo robado u oculto, fue tallado en un tipo de toba volcánica rojiza poco común y colocado sobre una plataforma, probablemente en la zona de Orongo. En 1868, el buque británico Topaze llegó a la isla de Pascua. La tripulación de investigadores, al mando del capitán Richard Powell, impresionada por las enormes estatuas, decidió llevarse una de ellas como regalo para la reina Victoria. El moai fue retirado de la plataforma y con gran dificultad embarcado en el buque, tras lo cual emprendió un viaje del que ya no regresaría. A su llegada al Reino Unido, la estatua fue entregada al Museo Británico, donde pronto ocupó un lugar destacado en la exposición. Para los investigadores occidentales de la época, se convirtió en una sensación arqueológica, un artefacto exótico de una civilización lejana. Sin embargo, para los propios Rapa Nui, su pérdida se convirtió en un símbolo de la enajenación forzosa de su patrimonio cultural. Con el tiempo, la actitud hacia esta reliquia cambió. Si en el siglo XIX se percibía como un hallazgo curioso, en el siglo XXI, Hoa Hakananaya se ha convertido en un recordatorio del pasado colonial y del expolio cultural de la isla. Para los descendientes de los Rapa Nui, no es simplemente una estatua, sino el espíritu de sus antepasados que fue robado y ahora se encuentra en el exilio. En los últimos años, las autoridades de la isla han exigido repetidamente su devolución a su tierra natal, argumentando que los moai no son meros monumentos arqueológicos, sino portadores vivos de su identidad cultural. Las discusiones sobre la devolución de la estatua continúan.
El Museo Británico aún no ha expresado su disposición a desprenderse de la pieza, pero la tendencia mundial hacia la restitución de los artefactos robados da esperanzas de que algún día la estatua vuelva a su tierra natal, entre los descendientes de quienes la crearon. La pérdida de Hoa Hakananaya se convirtió para los Rapa Nui en un símbolo no solo del saqueo colonial, sino también de una profunda ruptura con su propio pasado. Sin embargo, esta ruptura comenzó mucho antes de la llegada de los europeos. En el momento en que los primeros barcos europeos llegaron a la isla de Pascua, la antigua civilización Rapa Nui ya estaba experimentando un difícil período de declive. Las gigantescas estatuas, que durante siglos habían permanecido en sus plataformas, habían sido derribadas. Las antiguas tradiciones se habían quebrado y la propia sociedad había entrado en una era de inestabilidad. Durante mucho tiempo, se creyó que la causa de este colapso fue la autodestrucción ecológica. Según una teoría popular, los habitantes de la isla cortaron la rama sobre la que estaban sentados. Para transportar los moai, talaron los bosques sin piedad, lo que provocó la destrucción del ecosistema, hambre y guerras internas. Este escenario, especialmente promovido a mediados del siglo XX, presentaba a Rapa Nui como una advertencia a toda la humanidad, un ejemplo de una civilización que se destruyó a sí misma por su propia codicia y el uso irrazonable de los recursos naturales. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que la realidad fue mucho más compleja y que la versión de la autodestrucción de los isleños dista mucho de ser cierta. La hipótesis del colapso ecológico adquirió notoriedad gracias a las obras de Jared Diamond, autor del libro Colapso. Diamond sugirió que los Rapa Nui talaron todo el bosque para transportar las estatuas, y cuando se acabaron los árboles, perdieron la capacidad de construir barcos, pescar y mantener la agricultura. Como resultado, la isla se sumió en el caos. Comenzaron las guerras, el hambre masiva y el canibalismo. Durante muchos años, en los círculos académicos predominó la imagen de la isla de Pascua como un lugar empobrecido, sin vida, agotado hasta el extremo por la propia naturaleza y por las manos de sus habitantes. Esta imagen se basaba en gran medida en las descripciones de los primeros europeos que llegaron a la isla en el siglo XVIII. Vieron ante sí un lugar prácticamente desprovisto de árboles, con una vegetación pobre y colinas azotadas por el viento. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas modernas permiten replantearse esta cuestión. Los estudios de las capas del suelo, realizados en las últimas décadas, han arrojado resultados inesperados. Los análisis paleobotánicos del polen conservado en los sedimentos antiguos han demostrado que en su día la isla estuvo cubierta de densos bosques, compuestos por varias especies de palmeras, incluida la palmera de Pascua, una especie que ahora ha desaparecido por completo. También se encontraron restos de otras plantas, lo que indica un ecosistema más rico de lo que se creía. Sin embargo, la pregunta clave es cuán rápido y por qué desaparecieron estos bosques. En los últimos años, ha surgido una hipótesis según la cual los animales introducidos por los humanos, y no los propios isleños, desempeñaron un papel fundamental en la desaparición de los bosques. Uno de los hallazgos más curiosos en este contexto está relacionado con un experimento con nueces de palma. Los arqueólogos descubrieron en las capas del suelo una cantidad considerable de restos de nueces de palma de Pascua, pero casi todas habían sido roídas por ratas. ¿Qué papel jugaron entonces estos roedores en el destino de la isla y qué fue lo que realmente condujo al declive de la antigua civilización Rapa Nui?
Este descubrimiento condujo a la hipótesis de que las ratas introducidas por los polinesios, al no tener depredadores naturales, se multiplicaron rápidamente y comenzaron a alimentarse activamente de las semillas de las palmeras, impidiendo su regeneración natural. Para probar esta teoría, los investigadores llevaron a cabo un experimento de laboratorio, recreando las condiciones en las que podrían haber existido las antiguas palmeras de Isla de Pascua. Resultó que si la población de ratas permanece sin control, pueden destruir prácticamente el 100% de las semillas de palmera, impidiendo que germinen. Esto significaba que, incluso si la gente talaba los árboles, su regeneración natural era imposible debido al efecto devastador de los roedores. Por lo tanto, una nueva perspectiva sobre la historia ecológica de Isla de Pascua muestra que el proceso de pérdida de bosques no fue tanto el resultado de una destrucción consciente, sino el resultado de procesos complejos que incluían tanto la actividad humana como las consecuencias imprevistas de la introducción de nuevas especies. Al mismo tiempo, los datos arqueológicos sugieren que incluso después de la pérdida de los bosques, los isleños no se quedaron completamente sin recursos. Desarrollaron métodos complejos de adaptación, incluidos los llamados jardines de piedra, un sistema agrotécnico en el que las piedras volcánicas se utilizaban para conservar la humedad en el suelo y proteger las plantas de la erosión eólica. Esto demuestra que los habitantes de la isla eran conscientes de la importancia de la ecología y tomaban medidas para conservar los recursos naturales. Además, no se han encontrado pruebas de hambrunas masivas o de un colapso demográfico brusco que, según las antiguas teorías, debería haber acompañado a la catástrofe. Por el contrario, las investigaciones indican que incluso después de la desaparición de los bosques, los Rapa Nui seguían realizando actividades económicas y mantenían una estructura social estable hasta el contacto con los europeos. Sin embargo, en algún momento, su orden social se resquebrajó, y esto condujo a uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de la isla, el derrocamiento masivo de los moais. Cuando los europeos desembarcaron por primera vez en Rapa Nui en el siglo XVIII, vieron estatuas ya derribadas, yacentes boca abajo o rotas en pedazos. Esto suscitó multitud de hipótesis. ¿Fueron destruidos los moais en el transcurso de guerras entre clanes? ¿O fue su derrocamiento un acto de protesta espiritual contra el antiguo sistema de creencias? La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate científico, pero los hallazgos arqueológicos ayudan a arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron al colapso del antiguo orden. Rapa Nui fue durante mucho tiempo una sociedad basada en el sistema de clanes, donde el poder se transmitía por herencia y el estatus de cada linaje se confirmaba con su moai. Cuanto más grande e imponente era la estatua, mayor se consideraba el prestigio del clan al que pertenecía. Sin embargo, en el momento del contacto europeo, este sistema ya había empezado a desmoronarse. El análisis de los datos arqueológicos muestra que el derrocamiento de los moais no se produjo de forma repentina, sino que se prolongó durante varias décadas. Las huellas de destrucción encontradas en varias plataformas indican que las estatuas fueron derribadas con diferente fuerza. Algunas yacen cuidadosamente, como si las hubieran bajado con precaución, mientras que otras están hechas añicos, como si las hubieran arrojado deliberadamente desde lo alto. Esto sugiere que el derrocamiento pudo producirse tanto como resultado de conflictos violentos como en el curso de un rechazo consciente de las antiguas tradiciones. Una de las posibles causas de este proceso pudieron ser las disputas internas. El debilitamiento del poder central,
la escasez de recursos y el aumento de la competencia entre clanes pudieron haber provocado un estallido de violencia. Si antes el estatus del clan se determinaba por el tamaño de su moai, en condiciones de crisis, la destrucción de la estatua del rival podía convertirse en un acto simbólico que demostrara su derrota. Algunos investigadores sugieren que el derrocamiento de los moais podría estar relacionado con una transformación espiritual de la sociedad. La pérdida gradual de la fe en el poder de los antepasados y su protección podría haber hecho que las estatuas fueran reliquias innecesarias o incluso peligrosas del pasado. En este mismo período, en la isla cobra fuerza el culto al Tangata Manu, el hombre pájaro, que en gran medida sustituyó al anterior sistema de adoración. Es posible que las nuevas creencias entraran en conflicto con las antiguas tradiciones, lo que condujo a la destrucción masiva de las estatuas. Entre los Rapa Nui se conserva una leyenda sobre un jefe que fue el primero en atreverse a derribar un moai, dando así inicio a la destrucción del antiguo orden. Esta historia se transmitió de generación en generación, llenándose de detalles místicos, e incluso hoy sigue siendo una parte importante del folclore local. Según la leyenda, el jefe de uno de los clanes más poderosos, cuyo nombre se perdió en los siglos, llegó a la conclusión de que los moais ya no poseían el poder de los antepasados y no eran capaces de proteger a su pueblo. Entonces el jefe tomó una decisión radical: destruir el símbolo del poder anterior y demostrar que los gigantes de piedra no poseían poder divino. Por la noche, a la luz de la luna, él y sus guerreros se dirigieron a una de las plataformas donde se alzaba el antiguo moai de su linaje. Los hombres tomaron las cuerdas, fijadas alrededor de la cabeza de la estatua, y comenzaron a tirar gritando. El gigante se inclinó lentamente y luego se derrumbó con un golpe sordo boca abajo. ¿Qué ocurrió después del derrocamiento de los moais y qué nuevas creencias capturaron la mente de los isleños? ¿Y cómo la trágica historia de Isla de Pascua se relaciona con los problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día? En ese momento, según la leyenda, la tierra tembló y una ráfaga de viento recorrió la isla como una advertencia de los espíritus de los antepasados. El jefe esperaba que la destrucción de la estatua trajera poder a su clan, pero se equivocó. Poco después, su familia se vio envuelta en una encarnizada lucha interna. Algunos decían que era una consecuencia natural del debilitamiento del poder tradicional. Otros, que el jefe y sus descendientes estaban malditos por los espíritus cuyo rostro había sido destruido. Según la leyenda, todos sus herederos murieron en sangrientos enfrentamientos o fueron desterrados, y él mismo murió en soledad, permaneciendo para siempre en la memoria de los Rapa Nui como el hombre que se atrevió a desafiar a los antepasados. Si la leyenda de la maldición del jefe sigue siendo un mito, las huellas de los crueles conflictos que acompañaron al período de caída de los moais son muy reales. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que en este período se inició en la isla una ola de violencia, confirmada por numerosos hallazgos. En todo el territorio se encontraron armas de piedra, principalmente puntas de obsidiana afiladas de lanzas y dardos arrojadizos. Estos artefactos indican que la sociedad, antes centrada en la construcción y los rituales, se había transformado en un campo de batalla por la supervivencia. Además, el análisis de los restos encontrados en los antiguos asentamientos mostró rastros de lesiones causadas por armas, así como fracturas características de los combates cuerpo a cuerpo. Todo esto demuestra que el final de la era de los moais estuvo ensombrecido por un período de sangrientos enfrentamientos. Además de los conflictos internos y la destrucción del orden tradicional, otro factor poderoso comenzó a influir en el destino de los Rapa Nui: los contactos con el mundo exterior.
Durante siglos, la isla permaneció aislada y sus habitantes no conocían la existencia de otros pueblos. Pero a partir del siglo XVIII comenzaron a aparecer barcos en el horizonte y cada nueva visita de extranjeros se convirtió para Rapa Nui en una prueba que cambió el curso de su historia. Estos encuentros con el mundo exterior distaban mucho de ser equitativos, traían consigo violencia, enfermedades, esclavitud y, en última instancia, la transformación de la isla en una colonia. Los primeros europeos que vieron Isla de Pascua fueron los marineros de la expedición holandesa de Jacob Roggeveen, que llegó allí el 5 de abril de 1722. El contacto en sí fue corto y lejos de ser amistoso. Los holandeses desembarcaron, pero pronto estalló un conflicto entre ellos y los lugareños, en el que murieron varios Rapa Nui. Se desconoce qué causó exactamente el enfrentamiento. Es posible que los isleños intentaran robar algo a los europeos, o por el contrario, que los propios marineros se comportaran de forma agresiva. Sea como fuere, Roggeveen pronto abandonó la isla, dejando la primera descripción de sus habitantes y de las enigmáticas estatuas de piedra. Más de 50 años después, en 1774, el famoso capitán británico James Cook llegó a Rapa Nui. Su expedición registró muchos más detalles sobre la vida de los lugareños que los descritos por Roggeveen. Para entonces, la civilización Rapa Nui ya había experimentado cambios significativos. Los moais habían sido derrocados, los clanes estaban divididos y la población, según los testigos, parecía agotada. Cook señaló que los habitantes de la isla estaban mal vestidos, sus viviendas eran extremadamente primitivas y su comida era escasa. Esta descripción se utilizó durante mucho tiempo como prueba del colapso de la civilización insular, pero hoy los investigadores comprenden que los europeos pudieron haber encontrado a los Rapa Nui en un periodo complejo de transformación social y no de declive total. La verdadera catástrofe para la población de la isla comenzó en el siglo XIX, cuando Rapa Nui se vio envuelta en el comercio mundial de esclavos. En 1862 llegaron a sus costas comerciantes de esclavos peruanos que buscaban mano de obra para las minas. Los Rapa Nui, que no sabían nada del mundo esclavista fuera de su isla, se convirtieron en una presa fácil. En poco tiempo, alrededor de 1.500 isleños, casi la mitad de la población total, fueron capturados y enviados a Perú, donde les esperaba un duro trabajo en condiciones insoportables. Cuando, al cabo de unos años, la comunidad internacional obligó a las autoridades peruanas a poner fin al comercio de esclavos, parte de los Rapa Nui fueron devueltos a su tierra natal. Sin embargo, de los más de 1.500 secuestrados, solo 15 consiguieron regresar. Estas personas trajeron consigo enfermedades mortales, viruela, tuberculosis y disentería, contra las que los habitantes de la isla no tenían inmunidad. La epidemia que estalló poco después de su llegada se llevó la vida de la mayoría de las personas que quedaban en Rapa Nui. A finales del siglo XIX, de un pueblo antaño próspero, solo quedaba un puñado de supervivientes, unos 150 personas. Muchas tradiciones culturales se perdieron, la escritura se olvidó, y la propia isla se fue transformando gradualmente en un territorio colonial. En 1888 pasó oficialmente al control de Chile, y sus habitantes se convirtieron de hecho en prisioneros en su propia tierra, ya que una parte importante de la isla se transformó en una granja de ovejas, y los propios Rapa Nui en trabajadores asalariados desprovistos de derechos. Pero incluso en estos tiempos difíciles, entre los Rapa Nui hubo personas destinadas a desempeñar un papel importante en la preservación de su cultura.
¿Cómo lograron esos pocos supervivientes preservar su identidad y qué lecciones podemos extraer de la trágica historia de la isla de Pascua para construir un futuro sostenible? En ese momento, según cuenta la leyenda, la tierra tembló y una ráfaga de viento recorrió la isla, como una advertencia de los espíritus ancestrales. El jefe tribal esperaba que la destrucción de la estatua trajera poder a su clan, pero se equivocó. Poco después, su familia se vio envuelta en una brutal lucha interna. Algunos decían que era una consecuencia natural del debilitamiento del poder tradicional. Otros, que el jefe y sus descendientes habían sido maldecidos por los espíritus cuyo rostro había sido destruido. Según la tradición, todos sus herederos murieron en sangrientos enfrentamientos o fueron expulsados, y él mismo murió en soledad, permaneciendo para siempre en la memoria de los Rapa Nui como el hombre que se atrevió a desafiar a sus ancestros. Si la leyenda de la maldición del jefe permanece en el ámbito de los mitos, las huellas de los cruentos conflictos que acompañaron el período de caída de los Moai son muy reales. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que en este período se desató una ola de violencia en la isla, confirmada por numerosos hallazgos. Se encontraron armas de piedra por toda la zona, principalmente puntas afiladas de obsidiana para lanzas y dardos. Estos artefactos indican que la sociedad, antes centrada en la construcción y los rituales, se transformó en un campo de batalla por la supervivencia. Además, el análisis de los restos encontrados en los antiguos asentamientos reveló rastros de heridas causadas por armas, así como fracturas características de los combates cuerpo a cuerpo. Todo esto atestigua que el fin de la época de los Moai se vio ensombrecido por un período de sangrientos enfrentamientos. Además de los conflictos internos y la destrucción del orden tradicional, otro poderoso factor comenzó a influir en el destino de los Rapa Nui: los contactos con el mundo exterior. Durante siglos, la isla permaneció aislada y sus habitantes no conocían la existencia de otros pueblos. Pero a partir del siglo XVIII, los barcos empezaron a aparecer en el horizonte, y cada nueva visita de extranjeros se convirtió en una prueba para Rapa Nui, cambiando el curso de su historia. Estos encuentros con el mundo exterior distaban mucho de ser equitativos. Trajeron consigo violencia, enfermedades, esclavitud y, en última instancia, la transformación de la isla en una colonia. Los primeros europeos en avistar la isla de Pascua fueron los marineros de la expedición holandesa de Jacob Roggeveen, que llegó allí el 5 de abril de 1722. El contacto en sí fue breve y nada amistoso. Los holandeses desembarcaron, pero pronto estalló un conflicto entre ellos y los lugareños, que se saldó con la muerte de varios Rapa Nui. Se desconoce qué causó exactamente el enfrentamiento. Es posible que los isleños intentaran robar algo a los europeos, o por el contrario, que los propios marineros se comportaran de forma agresiva. Sea como fuere, Roggeveen pronto abandonó la isla, dejando la primera descripción de sus habitantes y de las enigmáticas estatuas de piedra. Más de 50 años después, en 1774, el famoso capitán británico James Cook llegó a Rapa Nui. Su expedición registró muchos más detalles sobre la vida de los lugareños que los descritos por Roggeveen. Para entonces, la civilización Rapa Nui ya había experimentado cambios significativos. Los Moai habían sido derrocados, los clanes estaban dispersos y la población, según los testigos, parecía exhausta. Cook señaló que los habitantes de la isla vestían con pobreza, sus viviendas eran extremadamente primitivas y su comida escasa. Esta descripción se utilizó durante mucho tiempo como prueba del colapso de la civilización isleña, pero hoy
los investigadores comprenden que los europeos pudieron haber encontrado a los Rapa Nui en un periodo complejo de transformación social y no de decadencia total. La verdadera catástrofe para la población de la isla comenzó en el siglo XIX, cuando Rapa Nui se vio envuelta en el comercio mundial de esclavos. En 1862, los negreros peruanos llegaron a sus costas en busca de mano de obra para las minas. Los Rapa Nui, que no sabían nada del mundo esclavista fuera de su isla, se convirtieron en una presa fácil. En poco tiempo, alrededor de 1.500 isleños, casi la mitad de la población total, fueron capturados y enviados a Perú, donde les esperaba un duro trabajo en condiciones insoportables. Cuando, unos años más tarde, la comunidad internacional obligó a las autoridades peruanas a poner fin al comercio de esclavos, parte de los Rapa Nui fueron devueltos a su tierra natal. Sin embargo, de los más de 1.500 secuestrados, solo 15 lograron regresar. Estas personas trajeron consigo enfermedades mortales, viruela, tuberculosis y disentería, contra las que los habitantes de la isla no tenían inmunidad. La epidemia que estalló poco después de su llegada se cobró la vida de la mayoría de las personas que quedaban en Rapa Nui. A finales del siglo XIX, de un pueblo antaño próspero, solo quedaba un puñado de supervivientes, unos 150 personas. Muchas tradiciones culturales se perdieron, la escritura fue olvidada y la propia isla se convirtió gradualmente en un territorio colonial. En 1888 pasó oficialmente a estar bajo el control de Chile, y sus habitantes se convirtieron en prisioneros en su propia tierra, ya que una parte importante de la isla se transformó en una granja de ovejas, y los propios Rapa Nui se convirtieron en trabajadores asalariados privados de derechos. Pero incluso en estos tiempos difíciles, entre los Rapa Nui hubo personas destinadas a desempeñar un papel importante en la preservación de su cultura. ¿Cómo lograron esos pocos supervivientes preservar su identidad y qué lecciones podemos extraer de la trágica historia de la isla de Pascua para construir un futuro sostenible? Tal vez, las numerosas conmociones, como la desaparición de los bosques, las guerras entre clanes y la llegada de extranjeros, les hicieron dudar de que las estatuas de piedra fueran realmente capaces de proteger la isla. Las aves, por el contrario, se convirtieron en un símbolo de renovación y esperanza, ya que llegaban cada primavera trayendo nueva vida. Con el culto al hombre pájaro está relacionada una de las parábolas más enigmáticas de la isla de Pascua, la leyenda del último sacerdote Tangata Manu, que predijo el destino de Rapa Nui y desapareció misteriosamente. Cuenta la leyenda que, al final de la época del hombre pájaro, vivió un poderoso sacerdote que poseía el don de la profecía. Servía en el santuario de Orongo y sabía que los grandes cambios eran inevitables. Un día, observando el cielo, vio una señal. Las estrellas que, según decía, nunca debían moverse, cambiaron repentinamente de posición. Entonces reunió a los ancianos y pronunció una profecía. Pronto vendrán personas más blancas que la arena y traerán tiempos oscuros. Los Moai caerán, la sangre se mezclará y las palabras de los antepasados se olvidarán. La isla se hará pequeña y el pueblo débil, pero nuestros descendientes recordarán quiénes son, y entonces el espíritu de Rapa Nui despertará de nuevo. Tras esto, el sacerdote abandonó el pueblo y se dirigió hacia Orongo. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que se arrojó al mar y desapareció entre las olas. Otros, que se convirtió en pájaro y voló hacia el oeste para regresar cuando su pueblo estuviera de nuevo preparado para recibir el conocimiento de sus antepasados.
Esta profecía se transmitió durante mucho tiempo de boca en boca, y hoy muchos Rapa Nui ven en ella un reflejo de los acontecimientos históricos reales. La colonización de la isla, la pérdida de tradiciones y el renacimiento moderno de la cultura Rapa Nui. Han pasado siglos desde que desapareció el culto al hombre pájaro y los últimos Moai fueron derribados. La isla ha experimentado muchos cambios, pero su pueblo ha conservado su cultura y sigue viviendo en la tierra de sus antepasados. Hoy, Rapa Nui es un lugar donde las antiguas tradiciones coexisten con las realidades modernas, y el legado del pasado se convierte en la base del futuro. En la actualidad, la isla de Pascua forma parte de Chile, pero sus habitantes, descendientes de los antiguos polinesios, poseen una identidad única. Aquí viven alrededor de 7.000 personas, y la mitad de ellas son Rapa Nui. Su lengua, transmitida de generación en generación, sigue siendo una parte importante de la cultura, y en las tradiciones familiares aún se siente la conexión con el antiguo pasado. La principal fuente de ingresos de los isleños es el turismo. Miles de viajeros acuden a Hangaroa, la única ciudad de la isla, para ver las estatuas, visitar los antiguos santuarios y sentir la energía de este lugar. Los lugareños trabajan como guías, crean adornos tradicionales y desarrollan el negocio de la hostelería. Gracias al flujo turístico se conservan muchas artesanías, y las antiguas leyendas siguen vivas en los relatos de los guías y los cuentos de los ancianos. Un lugar especial en la vida de la isla lo ocupa Tapati. Es la fiesta más importante de Rapa Nui, que se celebra cada año. Durante 2 semanas, la isla se transforma en un centro de competiciones, bailes y rituales. Los participantes del festival demuestran fuerza y destreza, repitiendo las hazañas de sus antepasados. La emocionante competición Hakapei reúne a muchos espectadores. Los hombres se lanzan ladera abajo por el volcán, sentados en troncos de plataneros, alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. La música, los bailes rituales y los relatos de los ancianos crean una atmósfera en la que la antigua cultura cobra vida. En la isla siempre ha existido un equilibrio entre las tradiciones y los cambios. El desarrollo del turismo abre nuevas oportunidades, y la conexión con los antepasados da fuerza para preservar el legado. La cuestión del futuro de Rapa Nui sigue siendo un tema importante para sus habitantes, y continúan buscando un camino que permita que su cultura prospere en los nuevos tiempos. Siglo tras siglo, las estatuas permanecieron en la isla de Pascua, sobreviviendo a guerras, la caída de la civilización y los destructivos contactos con el mundo exterior. Resistieron tormentas, terremotos y el paso del tiempo. Pero hoy se enfrentan a una nueva amenaza con la que los antiguos Rapa Nui nunca se encontraron. Las investigaciones modernas demuestran que muchos Moai están en peligro de destrucción debido a la erosión, el cambio climático y el impacto humano. A pesar de que las estatuas están esculpidas en resistente toba volcánica, siglos de lluvia, viento y mareas están erosionando gradualmente su superficie, borrando rasgos ancestrales. Las estatuas situadas cerca de la costa son las que más sufren. Están expuestas al agua de mar, y la subida del nivel del océano amenaza con inundar algunas de ellas. La mayor preocupación son los Moai de la zona de Ahu Tongariki, la mayor plataforma ritual de la isla, donde se encuentran 15 estatuas restauradas. Los investigadores señalan que, debido a las frecuentes tormentas y a la alta humedad, su superficie de piedra se cubre de microfisuras que con el tiempo pueden provocar su destrucción. Otra zona vulnerable son los Moai de la playa de Anaquena. Aquí, la arena,
El viento y el sol desgastan gradualmente los antiguos rostros de las estatuas, y la presencia constante de turistas acelera el proceso de erosión. La comunidad científica y las autoridades de la isla están buscando formas de proteger los moai. Algunos científicos proponen cubrirlos con compuestos protectores especiales que ralenticen la destrucción de la piedra. ¿Qué otras medidas se están tomando para la preservación del patrimonio cultural de la isla de Pascua y qué lecciones puede ofrecer la historia de Rapa Nui a la humanidad contemporánea enfrentada a desafíos globales? Algunos creen que las estatuas, que se encuentran en estado crítico, deberían ser trasladadas a museos para asegurar su conservación para las generaciones futuras. Sin embargo, los Rapa Nui tienen una opinión distinta. Los moai pertenecen a la tierra y no deben ser arrancados de ella. Entre aquellos que aún conservan el conocimiento ancestral sobre las estatuas, existe un último maestro Rapa Nui que conoce los secretos del trabajo con la piedra. Su nombre solo es conocido por los habitantes locales, y los Rapa Nui lo llaman simplemente Ka'atua, que significa piedra vieja. Creció escuchando las historias de los ancianos sobre cómo se crearon los moai, y ha dedicado su vida al estudio de las antiguas técnicas de talla de piedra. Ka'atua puede identificar el origen de cada moai por el matiz de su superficie, conoce las herramientas de piedra que utilizaban sus antepasados y afirma que el secreto de los moai no reside solo en su forma, sino también en su ubicación. Dice que los Rapa Nui colocaban las estatuas de tal manera que estuvieran en equilibrio con el viento y el sol, lo que ayudaba a que se conservaran durante más tiempo. Cuando le preguntan si hoy en día se podrían tallar nuevos moai de la misma forma que lo hacían los antiguos maestros, responde: podemos hacer la piedra igual, pero sin fe no se convertirá en un moai. La historia de la isla de Pascua es la historia de un pueblo que ha pasado por duras pruebas, que ha sufrido pérdidas, pero que ha mantenido viva su cultura y su espíritu. Los moai, que una vez simbolizaron el poder de los ancestros, siguen erguidos en la tierra de Rapa Nui, recordando el pasado y invitando a reflexionar sobre el futuro. Hoy en día, los Rapa Nui, al igual que sus antepasados, buscan el equilibrio entre tradición y cambio. Su lengua, sus ritos y sus artesanías perviven, a pesar de la influencia del mundo moderno. Los moai, a pesar de las amenazas naturales y del factor humano, siguen siendo los guardianes de la isla, y la gente continúa cuidando su legado. Rapa Nui no es una civilización desaparecida, sino una cultura viva que se transforma, pero que no se pierde a sí misma. La historia de la isla de Pascua no ha terminado, continúa desarrollándose en este mismo instante.